Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de $120 millones. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio del 2024 de El dinero no viene con instrucciones, el podcast de Networth. Para nuestros escuchas que nos han estado preguntando por qué no hemos tenido más episodios, bueno, el 2023 lo hemos dedicado a profundizar en temas de actualización, de aprendizaje. Estuvimos por nuestra parte, Ricardo y yo, como estudiando nuevas cosas, bueno, dedicado a finanzas, pero profundizando el conocimiento. También Networth ha tenido proyectos de crecimiento muy interesantes que nos han tenido pues ahí entretenidos, pero venimos con toda la disposición para seguir actualizando y dando nueva información y alimentando sobre todo las dudas que recibimos de todos nuestros escuchas. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Como bien decía Bren, 2023 fue mucho crecimiento para nosotros como empresa, también por supuesto como personas, y regresamos al 2024 con todo para poderles dar la mejor información sobre finanzas personales. Para quien nos escucha por primera vez, queremos hacer este episodio como un resumen de, a ver, cuáles son las 5 inversiones indispensables con las que tienes que empezar tu vida financiera. Y también para quien ya nos escucha, que nos ha escuchado anteriormente, bueno, también esto será un resumen para que lo tengan todo clarísimo y vayan palomeando si van por el camino correcto. Antes que todo, recuerden que, y justamente a raíz de este año, se están a la vuelta de la esquina las estafas, los fraudes. No se vayan a quedar con esa impresión. Antes que todo, busquen el episodio que tenemos de los 5 fraudes financieros más comunes. Ahora, recuerden que cuando estamos hablando de inversiones, siempre debemos de tener una especie de brújula que nos debe de indicar hacia dónde podemos ir. Y recuerden que para el caso de México y en general de la mayoría de los países, la brújula va a ser la llamada tasa referencia. En el caso de México la pueden encontrar como cuánto está pagando el CETE, el certificado de tesorería. Y ese siempre debería de ser una especie de brújula para nosotros, si está muy por arriba o muy por debajo, que nos pueda dar una guía de exactamente qué está pasando en el mundo de las inversiones. No es por supuesto la única que nos va a indicar si vale la pena o no, pero recuerden que una de las reglas básicas en las inversiones es que a mayor beneficio también existe una mayor volatilidad o un mayor riesgo. Ahora, no quiere decir que si de pronto les ofrecen un 3% mensual, simplemente significa que hay muchísimo riesgo, ¿no? Recuerden que hay inversiones que no son posibles, que no existen, y también hay que estar muy abusados cuando estemos analizando esos puntos. Sí, ese es un punto de partida. Creo que las dos cosas que tenemos que tener como nota frente a nosotros es, uno, los rendimientos mágicos no existen, la riqueza del corto plazo no existe o tal vez existirá para el 0,0001% de la población que ocurra algo así. Y la otra es que, bueno, como decía Ricardo, si nos escuchan desde México, Banco de México nos puede mostrar la tasa de referencia, pero donde nos escuches puedes revisar la página del Banco Central de tu país y eso es el termómetro justamente de cuánto está pagando el país hoy en día, prácticamente sin riesgo. Ahora, recuerden que nuestra filosofía, cómo nos acercamos nosotros a las finanzas personales, se trata de ir construyendo bloques. Una vez que vas teniendo ciertas bases, entonces puedes ir pasando a inversiones a lo mejor un poquito más complejas o inversiones más interesantes. Recuerda que posiblemente es la inversión que se escucha un poquito más aburrida, pero créeme que cuando la llegas a necesitar te salva la vida. Y por supuesto la primera es el famoso fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencias, Breno?
Es esta reserva que vamos a tener para tener paz. Si yo tengo entre 3 y 9 meses, que de eso ya hemos hablado, entre 3 y 6 meses para si no tienes dependientes económicos, es suficiente, y si tienes dependientes económicos, necesitarás entre 6 y 9 meses de tus gastos fijos. ¿Qué pasa? No necesariamente es para las emergencias en el sentido de un accidente y hay que pagar el deducible, sino desde situaciones como estoy cansada del lugar donde trabajo, pero no me puedo separar porque pues estoy viviendo de la próxima quincena. Entonces, bueno, ese fondo de emergencias me va a dar la posibilidad de probar lo que se conoce como libertad financiera, que la libertad financiera de pronto se ha entendido como tener autos y mansiones, pero bueno, en realidad la libertad financiera es esta posibilidad de tomar decisiones sin la presión, pues, del dinero. Oye, Bren, ¿y de qué depende de que sea 3, 6 o 9 meses? ¿Qué tendríamos que estar considerando? Y ahorita veremos en dónde lo podríamos invertir, pero para empezar, deberían de ser 3, 6, 9 meses de lo que gastamos, de lo que ganamos. ¿Cuál sería tu punto de vista? ¿Y cómo decidimos si es 3, 6 o 9 meses? Bueno, de entrada, como saben, nuestro punto de partida es la organización. Si hoy yo puedo identificar en qué se me va el dinero, bueno, tengo la posibilidad de identificar de cuántos son mis gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos esenciales, los que sí o sí tengo que pagar cada mes para vivir. Y eso va desde mis gastos de vivienda, mis gastos de transporte, mis gastos de alimentación. Incluso si estoy pagando alguna deuda, se vuelve parte de mis gastos esenciales, no los puedo dejar de pagar. Entonces, si hoy en día no sabes de cuántos son tus gastos fijos o dices, bueno, más o menos es de tanto, bueno, es un buen momento para empezar con el primer ejercicio, que es registra tus gastos y empieza a identificar cuáles de esos son esenciales para que a partir de esa cantidad puedas determinar cuál es tu fondo de emergencias ideal. Ahora, ten en cuenta que ese es un patrón, obviamente, primero debes de saber, pues, cuánto estás gastando. 2, recuerden que no todos no nos encontramos en el mismo, momento o etapa profesional. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser lo mismo si a lo mejor tengo 55, 58 años y me pudiera llegar a quedar sin trabajo. Oye, ¿qué tan rápido podría, emplearme? Y además, ¿qué tantas responsabilidades financieras tenemos? No es lo mismo si tenemos, por ejemplo, 2, 3 hijos o hijas que dependan de nosotros y además tenemos que apoyar financieramente a nuestros padres. A lo mejor una persona que va empezando su carrera profesional y posiblemente no tiene la misma cantidad de responsabilidades, ¿no? Entonces, de ahí va a variar 3, 6 o 9 meses, pero también otro factor que tenemos que considerar es qué es lo que nos va a terminar dando tranquilidad. Hay personas clientes nuestros que dicen, sabes que yo prefiero tener un año de mis gastos fijos ahorrado, porque eso les va a dar tranquilidad, paz económica. Nada más hay que tomar en cuenta que si llegamos a tener demasiado en un fondo de emergencia, lo que termina sucediendo es que se puede volver dinero ocioso, ¿no? Podría estar trabajando de una forma para más largo plazo y al tenerlo solamente en algo de corto plazo, que va a ser un fondo de emergencia, porque no sabemos cuándo lo podríamos llegar a necesitar, bueno, ahí podría ser un tema, ¿no? Entonces recuerden que la idea sería dependiendo el momento o etapa profesional en el que nos encontramos y cantidad de responsabilidades financieras que tenemos, la recomendación va a ser 3, 6 o 9 meses. Ahora, para los que apenas van empezando, la recomendación sería, eh, primero traten de hacer 3 meses, ¿no? Ya que tiene 3 meses, a lo mejor se pueden poner la meta de 6 meses, y si ya lograron 6 meses, a lo mejor pueden llegar a la meta de 9 meses. Por si no, también empezar desde un inicio con una meta muy grande, eh, Puede ser desalentador. podría Ujú. llegar a ser desalentador de: "Chin, necesito tener 9 meses", y le decir: "Bueno, primero logra tener un mes, 3 meses", y así poco a poco ir avanzando a la meta. Ahora, el fondo de emergencias es el primer escalón para elegir un instrumento financiero. ¿Por qué? Donde ponga mi fondo de emergencias tiene que cumplir con dos características. La primera, tener liquidez y la segunda, que esté protegiendo mi dinero de la inflación.
un gran error y lo más común, y lamentablemente todavía encontramos mucho de eso, es que las personas tienen sus reservas en sus apartados bancarios que no les pagan nada. Entonces, tener el dinero parado es un Correcto. gran error. Así que ya tenemos la primera inversión indispensable para el 2024, construir el fondo de emergencias. Ahora, nuestra segunda inversión indispensable es el plan de retiro. ¿Por qué es tan importante? El retiro es esa meta que lo hemos comentado, para la que no nos van a prestar, o sea, nadie nos va a dar un crédito para vivir en nuestro retiro. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, vale la pena aprovechar nuestra vida productiva, que desde que empecemos a trabajar o desde que un día se nos prende la luz y decimos, uy, tengo que estar haciendo algo para el largo plazo. Bueno, ese es el momento para empezar a acumular para nuestro retiro. Recuerden que mientras más tiempo pase, más oportunidad tengo de que crezca a través del interés compuesto y en el instrumento financiero adecuado. Tengan en cuenta que este instrumento que pueden encontrar, tenemos varios episodios referentes al tema de retiro. También, posiblemente, si van, por ejemplo, a nuestra página web y hacen el cálculo del monto que necesitan, ojo, también no es para que se desmotiven. Yo sé que en la mayoría de los casos vamos a necesitar, por tema de la inflación, para poder conservar, digamos, nuestro nivel de vida y demás, van a ser montos muy grandes que son logrables a través, obviamente, de la constancia, disciplina, invertirlo de forma correcta y el tiempo. eh, a lo mejor primero va a salir que tenemos que ahorrar el 20% de nuestro ingreso. Y si es la primera vez que estamos empezando a cuidar de nuestras finanzas, puede parecer alto. La idea es que empecemos con lo que sea, pero que podamos empezar. Acuérdense que es un maratón. Lo más importante en el tema de las finanzas no es que desde el inicio estemos haciendo todo 100% correcto, pero que lo empecemos a hacer. Preferible que tengamos algo de ahorro y a lo mejor lo metimos ya sea en CETES, que ahorita regresamos al tema de dónde meter, digamos, exactamente nuestro fondo de emergencia. Pero acuérdense que lo más importante es que lo podamos empezar a hacer y más adelante podemos ir perfeccionando o incrementando monto, o en dado caso de que no hayamos elegido el mejor instrumento, siempre se puede corregir, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta que estas primeras 5 inversiones indispensables, la idea es que las podamos empezar. No necesariamente en un inicio van a ser, posiblemente para el tema de fondo de emergencia, pues lo que casi siempre recomendamos es ya sea CETES. Ahorita muchas SOFIPOS están también ofreciendo tasas muy atractivas. Tenemos un episodio específicamente sobre la guerra de tasas en las SOFIPOS que lo pueden escuchar. Pero la idea sería algo que, como bien decía Bren, tenemos liquidez, nos está dando al menos la inflación, aunque ahorita, particularmente en nuestro país, podríamos tener por arriba de la inflación, pero eso no siempre va a suceder así, ¿va? Acuérdense que la tasa de referencia es un mecanismo que ocupan como política monetaria para poder controlar, digamos, la cantidad de dinero que hay en circulación y poder más o menos controlar el tema de la inflación, ¿no? No es necesario que sepamos eso, lo que sí tenemos que saber es que no siempre van a dar la misma tasa, ¿no? Y posiblemente si en este momento es una tasa muy atractiva, nos conviene mucho para el fondo de emergencia. Para el tema del plan de retiro, no nos vamos a meter más porque tenemos episodios particulares sobre todo ese tema, pero acuérdense que la receta secreta se debe de estar invirtiendo de una forma indicada. Que acuérdense que para eso las inversiones pasivas van a ser el ideal, Standard Poor's 500. Dos, deben de hacerlo de forma programada cada mes, si no, posiblemente nunca lo van a hacer, ¿no? Tres, requiere tiempo. Y cuatro, idealmente hay que tener la asesoría de algún especialista, ¿no? La tercera inversión indispensable para este 2024, ¿verdad? Antes de pasar a la tercera, me gustaría recalcar que en el tema de la segunda, que es el plan de retiro, podemos aprovechar beneficios fiscales. Entonces, Correcto. eso es un básico que la ley contempla que podamos deducir nuestro plan de retiro. Entonces, vale totalmente la pena porque el tema es que ya estamos pagando impuestos y tenemos la posibilidad a partir del plan de retiro de recuperar una parte de esos impuestos. Entonces, es un juego de dinero muy inteligente porque de la bolsa presente estás pasando a la bolsa futura con un beneficio de corto plazo, más obviamente el beneficio de largo plazo de tener acumulación para la meta de retiro.
Además, tengan en cuenta que pueden hacer combinaciones interesantes. Algunos clientes y clientas lo que hacen es ahorro un poquito más en el plan de retiro y una vez que me cae esa devolución es lo que ocupo para seguir financiando mi fondo de emergencia. Entonces ahí ya van haciendo combinaciones, digamos, interesantes con, digamos, como dos pájaros de un tiro, van mezclando ahí, digamos, este tema de ocupar incentivos fiscales y además les sirve para seguir financiando o acumulando en su fondo de emergencia. La tercera inversión indispensable para este 2024 y es una recomendación que lo hagan. Hay infinidad de páginas que pueden encontrar sobre cómo invertir. La recomendación número uno es que lo hagan a través de una casa de bolsa que esté regulada, dado que existen cientos de brokers que no necesariamente están regulados y además ocupan instrumentos de apalancamiento, que ya también hemos hablado, pueden buscar el episodio sobre CFDs. En este caso, la tercera inversión es que aperturen un contrato de casa de bolsa. En los últimos años se han vuelto mucho más accesibles poder acceder al mercado de valores y simplemente la recomendación es para que nos podamos conocer como inversionistas. Nosotros podemos recomendar ya sea GBM o Finamex, son bastante buenas casas de bolsa. Y la idea es que empieces ahí con una cantidad mínima, puedes abrir desde 100 pesos, 1000 pesos, y empieces a ver cómo te sientes, digamos, con un tipo de inversión distinto, vamos a llamarle activo, a diferencia de hacerlo con otras estrategias y que te puedas conocer como inversionista, cómo te sientes, digamos, ocupando ciertas herramientas y simplemente para que puedas realmente ver tu perfil de inversionista, porque muchas veces sucede que creemos que podemos aguantar tanto hacia arriba o hacia abajo movimientos del mercado de valores y cuando sucede no necesariamente es así, ¿no? Entonces, una recomendación es que podamos tener un contrato de casa de bolsa, no necesariamente es donde íbamos a meter el patrimonio más grande, simplemente para que nos podamos ir conociendo como inversionistas, pero también aprender del mercado de valores si es que tenemos el interés y si no, aunque sea para que podamos conocernos como inversionistas, qué sucede y obviamente que tengamos un poco más de cultura financiera. Ahora, la cuarta inversión tiene que ver con esas inversiones alternativas. De pronto nos llama mucho la atención escuchar de los criptoactivos o de pronto alguna inversión que suena muy bien para ser verdad y nosotros decimos, bueno, ¿quieres meterle diversión y emoción a tu portafolio de inversión que no sea más del 5% de lo que tienes disponible para invertir? Y eso quiere decir con la conciencia de que ese 5% probablemente puede desaparecer, pero si quieres probar en alternativas de inversión llamativas, que lo puedas hacer sin poner en riesgo tu patrimonio. Ahora, ojo, no vayamos a confundir con si tengo 100,000 pesos, quiere decir que 5,000 pesos los puedo meter a una estafa. Ojo, el hecho de decir invertir en activos alternos, siempre y cuando estén, digamos, en la medida de lo posible, ya sea regulados, hay muchos criptoactivos que no están regulados, pero sin tener que caer en estafa, ¿no? Es decir, oye, una cosa es invertir en activos alternos, que hay muchos, ¿no? Hay muchos disponibles, desde criptoactivos, está todo el tema de crowdfunding, crowdlending, etcétera. A eso es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, otro tipo de clases de activos en los que podemos invertir y somos conscientes de que a lo mejor nos puede llegar a dar cierto rendimiento, pero obviamente pues tienen un riesgo mucho más alto, digamos, comparado con otro tipo de activos, ¿no? Pero ojo, insisto, no quiere decir que 5% voy a jugar a la lotería. No se trata de eso, ¿no? O sea, digamos, ese 5% estamos buscando otros activos alternos, que hay una gama, pues muy grande y también tenemos un episodio específicamente sobre activos alternos, pero en este caso es siempre cuando esté, digamos, dentro de lo razonable, sí, ya saben las recomendaciones básicas, si es criptoactivos, los que tengan más capitalización de mercado, si estamos buscando otro tipo de activos que estén regulados, etcétera, y esa sería la idea de esta cuarta inversión, ¿no? O sea, sí tener un porcentaje que podemos destinar a activos simplemente nuevos que queremos descubrir. Y que el camino no empieza del final hacia atrás, porque si todavía no tengo mi fondo de emergencias y todavía no empiezo mi plan de retiro,
pues no puedo empezar por mis activos, alternativos. O sea, ese sería como la cereza del pastel una vez que estoy construyendo mi patrimonio. Recuerden que nosotros usamos mucho la analogía de si quiero construir mi vida financiera como una casa, un edificio, o sea, la forma que yo le quiera dar, lo más importante es tener siempre mis cimientos muy sólidos y eso incluye fondo de emergencias y plan de retiro. Entonces, bueno, recuerden que no se empieza del final. Sí, creo que ese es muy buen punto porque en los últimos años hubo un boom, digamos, tanto en mercado de valores como en el mundo de criptoactivos, y muchos hicieron su primera inversión ahí. Y obviamente el error es que si de pronto llegaron a tener emergencias y tuvieron que liquidar ese capital cuando era el peor momento, y además tengan en cuenta algo que, que es muy relevante poner, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de inversión de cada una de estas inversiones, ¿no? Si vamos, por ejemplo, con el fondo de emergencia, el horizonte de inversión es de muy corto plazo y para los financieros corto plazo es de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, muy corto plazo y pues puedo llegar a ocuparlo prácticamente mañana. Bueno, hay que invertirlo siempre en cierta categoría de activos que como ya nos decía Bren, oye, pues que estén ligados a la tasa de referencia de tu banco central, si es en el caso de México, CETES o algunas SOFIPOS, siempre cuando estén reguladas y hasta menos del monto que está asegurado, ¿no? En el caso de un plan de retiro que es muy, muy, muy largo plazo, bueno, ahí podemos ocupar obviamente el 100% en mercado de valores y buscando que sea muy, muy largo plazo. Entonces ahí no necesariamente nos vayan a ser tan relevantes altas y bajas del mercado, si acaso para meter más capital, ¿no? En la tercera opción, que es simplemente una opción, vamos a llamarle así, didáctica, que es empezar a aprender sobre el mercado de valores, también acuérdense que inherentemente cualquier instrumento de renta variable o de mercado de valores al menos debe de ser a 7 años. Entonces, cuando estemos seleccionando alguna acción que queremos comprar para invertir, si bien como es para aprender, pues la podremos liquidar, pero acuérdense que el mercado de valores está hecho para el largo plazo, al menos 7 años o más, y también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de los activos alternos, si estamos hablando de criptoactivos, si es que quieres estar haciendo trading, que acuérdense, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es muy difícil que haciendo trading le vayas a ganar al tan solo el promedio del mercado de valores, que acuérdense que históricamente es como 12-13%, si lo estamos viendo desde el punto de vista de pesos mexicanos, si lo vemos en dólares, alrededor del 9%, ¿va? Históricamente, ¿no? Y ya si empezamos a comparar, en el caso de México, bueno, pues históricamente la tasa de CETES, que hoy es muy alta, ha dado el 3, ¿no? Entonces, con eso podemos tener siempre una referencia, ¿no? En el caso de activos alternos, hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a crowdlending inmobiliario, bueno, pues son algunas a 12, 24, 36 meses y acuérdense que todo siempre tiene inherentemente un riesgo, ¿no? Si alguien les dice que una inversión no tiene riesgo, a menos que estemos hablando de CETES o Treasury Bills, quiere decir que hay algo que está mal, ¿no? O sea, desconfíen de inmediato, porque obviamente cualquier inversión trae inherentemente un riesgo. Usualmente activos alternos también los debemos de considerar de largo plazo, ¿va? Es una inversión de largo plazo. Y la la última inversión de la que estamos hablando es ya cuando queremos armar un portafolio patrimonial, vamos a llamarlo así en el mercado de valores, que ya no tiene necesariamente que ser algo que tenga incentivos fiscales. Usualmente estamos buscando que, vamos a decirlo así, si el fondo de emergencia representa un 10% de todas nuestras inversiones, nuestro fondo de retiro un 20-30%, activos alternos un 5%, bueno, la idea sería que el gran pastel, digamos, el gran pedazo de nuestras inversiones, pues sí específicamente en este portafolio patrimonial, que lo estamos pensando idealmente a 7, 10 años, pero más bien es un portafolio que queremos tener como de toda la vida, digamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en, voy a invertir para luego comprar un bien inmueble. Bueno, un bien inmueble es una clase de activo, ¿no? Entonces la idea sería, pues más bien va a ser un portafolio que voy a tener toda la vida, donde constantemente puedo estar metiendo capital o disponiendo de capital. Lo que hay que cambiar un poquito en el mindset es que si compramos una casa que históricamente da el 8 contra un portafolio de inversión que históricamente da el 12, la idea sería es que no chocan una inversión con la otra, simplemente es una inversión distinta. En México, solo el 1% de la población ocupa este tipo de inversiones, ¿no? Entonces la idea sería pues que
Idealmente, así como podemos tener una casa, podemos tener un portafolio de inversión y la ventaja es que se lo podemos ir creciendo con el tiempo y siempre, digamos, puede ser mucho más grande, pero también tiene la gran ventaja, que no necesariamente una propiedad, de que si llegáramos a necesitar, siempre tenemos disponible ahí digamos, podemos disponer una parte de ese capital. Ahora, si se dan cuenta, hablamos de las 5 inversiones para el 2024, pero también son para el 25, para el 26, para el 27, porque en realidad nuestra recomendación en temas de inversión es esto, tener una vida financiera estructurada donde estemos cubriendo cualquier riesgo a través del fondo de emergencias, que estemos pensando en el largo plazo. Y creo que eso nos va a hacer totalmente la diferencia, pensar en el largo plazo. La riqueza no se construye en 1, 2 años, sino se construye a través de hábitos y del tiempo. Entonces, darle a nuestro portafolio el tiempo necesario para madurar. Si estás empezando, pues bueno, recuerda que te puedes acercar a nosotros para que des tus primeros pasos. Entonces, nada más para recapitular, recuerden, la primera inversión es fondo de emergencia. 2, tener un plan de retiro. 3, poder hacer vamos a llamarle así, un portafolio didáctico o educativo, que es empezar un contrato en una casa de bolsa con muy poco capital para conocernos como inversionistas. 4, poder hacer inversiones en activos alternos. Acuérdense, idealmente no más del 5% de todos nuestros activos, ¿va? Y número 5, que es ahí idealmente donde va a estar el 60-70% de nuestro capital como inversionistas, hacer un portafolio patrimonial de largo plazo, ¿no? Que la idea es obviamente que sean montos mucho mayores, pero que poco a poco lo podemos ir haciendo. Recuerden que si están buscando empezar cualquiera de estas inversiones, nos pueden encontrar en network.mx, nos pueden buscar como asesorfinanciero.com.mx, estamos en todas las redes sociales como network.mx. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.